a ver, igual que la estabilidad, ¿no? La estabilidad pues ya la hemos venido trabajando y ya sabemos que es encontrar, en este caso, la gráfica de polos y ceros, que esta como costumbre lo hacemos, pero pues podemos hacer otros métodos, utilizar otros métodos para encontrar la estabilidad. Vamos a concentrarnos en lo que les va, creo yo, a demandar un poquito más de tiempo, que es los compensadores, ¿no? En este caso, vamos a estudiar tres: atraso, adelanto y la combinación de ambos, atraso, adelanto. Ya para terminar el semestre, así. Muy bien. Tendríamos lo siguiente entonces. Aquí para ver la teoría, en el libro de Ogata, ya les dije al principio que era una Biblia para nosotros, pues viene muy bien explicado lo que serían estos dos temas, principalmente de adelanto y de atraso. Pusieron a grabar ustedes, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Ok, seguimos entonces. Ok, tenemos pues primero que nada el estudio de los compensadores y del por qué utilizamos este tipo de herramientas. Entonces, aquí nos dice: en la construcción del sistema de control sabemos que una modificación adecuada en la dinámica de la planta puede ser una forma sencilla y cumplir las especificaciones de su comportamiento. Pues básicamente nos ayudan los compensadores, al igual que el PID, a tener un mejor comportamiento o a tener un comportamiento deseado en nuestro sistema. Que nosotros podemos tener por ejemplo, el tiempo de asentamiento, el tiempo de isomnipulso, el porcentaje de overshoot que habíamos comentado en clases anteriores, se mantenga en ciertos márgenes, en ciertos límites, y eso pues lo podemos realizar tanto con un control PID como un compensador. ¿De qué va a depender uno u otro? Ahorita vamos a ver. Entonces dice que normalmente pues la planta es fijada y no es modificable. Es decir, pues podemos tener aperturas de llaves o diámetros de tubería y todo eso que influyen en el control de un proceso que no se puede modificar. Por lo tanto, pues tenemos que llevar a cabo mediante elementos electrónicos, hidráulicos, neumáticos o mecánicos alguna forma de compensar esos comportamientos indeseados. Sí, a grosso modo eso es. Ok. Nosotros pues ya sabemos en qué consiste el método en lugar de las raíces. Ya lo hemos trabajado, ya lo hemos analizado en un sinfín de ocasiones. ¿Qué es? Recuerden, tenemos la gráfica de polos y ceros y es determinar la ubicación de esos polos y esos ceros. Sin más que agregar, eso es. O sea, ya lo hemos trabajado, ya sabemos que si los polos están del lado izquierdo significa una cosa y si están del lado derecho pues significará otra cosa. En este caso, un compensador de adelanto o de retardo o atraso lo podemos tener de muchas maneras, en este caso tiempo continuo o analógicos, como pudieran ser algunas redes electrónicas con OP-AMPs, algunas redes RC, o sea, con resistencias y capacitores y todo eso. Y para sistemas mecánicos, pues optamos por algún tipo de amortiguamiento, ¿no? Algún sistema con amortiguadores. Que si se dan cuenta, todo esto influye en qué tan rápido, qué tan lento es el sistema. Si ustedes quieren construir de forma experimental y forma analógica, un compensador, pues lo podemos hacer con el siguiente circuito eléctrico. Aquí tenemos dos op-amps, en este caso resistencias y capacitores, ¿sí? Afortunadamente, pues no contamos con inductores, que son un poquito más complicados de conseguir aquí en la región. Pero en base a las resistencias y capacitores que les pongan, dependerá si va a ser adelanto o atraso. ¿Por qué va a depender? Porque aquí me da una regla para no para los op-amps. Si R1 por C1 es mayor que R2 por C2, será una red de adelanto. Y va a ser de atraso si R1
por C1 es menor que el R2 por C2. La fórmula tal cual para los compensadores vendría siendo esta que tenemos aquí. ¿Okay? K sub C, S más 1 sobre T mayúscula sobre S más 1 sobre alfa T. ¿Ok? Que esto ya lo hemos venido trabajando de cierta manera. Yo siempre se los pido de forma lineal. Que vendría siendo algo así como esto, pero pues ya aquí ya está multiplicado el alfa. Si se dan cuenta, aquí tengo un alfa y acá también tengo un alfa. ¿Quién es el alfa y quién es en este caso, la T mayúscula? Bueno, pues serían la combinación de los elementos de R y C. ¿Cuándo va a ser una red de adelanto y cuándo va a ser una red de atraso? Fíjense bien, la red de adelanto nos encontramos primero, desde el lado izquierdo al lado derecho, primero estaríamos viendo el polo y luego el cero. Mientras que en la red de retraso o atraso, pues estaríamos viendo primero el cero y luego el polo. ¿Y de qué dependerá eso? Pues recuerden de él, que si R1 por C1 es mayor que R2 por C2 y viceversa con que sea menor. ¿Ok? Entonces, y les decía, la T mayúscula depende del R1 y el C1. Aquí lo vemos de forma algebraica, mientras que el alfa va a depender de la división del R2 por C2 sobre R1 por C1. Ambos dos pues son constantes porque no van a cambiar. Tú no vas a estar variando la resistencia ni la capacitancia de los componentes cuando diseñes un sistema de compensadores. Pudiera ser que a lo mejor puedas poner un potenciómetro y varíes ahí para hacer algún experimento. Muy bien. ¿Cuáles son las técnicas de compensación de adelanto? Dice aquí, basadas en el método del LGR. Dice que aquí que el método es muy poderoso en el diseño cuando se incorpora las especificaciones en términos de las cantidades del dominio de tiempo. Entonces, la compensación de adelanto, atraso, atraso y adelanto, utilizando el LGR, la vamos a hacer siempre y cuando las especificaciones que nos den estén en el dominio de tiempo. Y puede ser, por ejemplo, factor de amortiguamiento relativo, frecuencia natural no amortiguada de los polos dominantes, enlazo cerrado, la sobreelongación máxima, tiempo de levantamiento y el tiempo de asentamiento. Si nos dan esos valores, yo voy a irme directamente a utilizar el LGR y ahí haré el compensador. Ahorita vamos a ver el caso de frecuencia. ¿Qué valores me tienen que dar en frecuencia para yo poder utilizar o hacer compensadores utilizando frecuencias? ¿Okay? Entonces dice aquí, por ejemplo, si quiero hacer la compensación en adelanto, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? ¿Qué hago con ella? Dice aquí, el sistema original será inestable para todos los valores de la ganancia o estable, pero con características no deseables de la respuesta transitoria. En español, ¿para qué me sirve la compensación de adelanto? Para el estado transitorio. ¿Ok? Si yo quiero disminuir el sobreimpulso y quiero acelerar respuestas, tengo que usar un compensador de adelanto. Repito, ¿para qué me sirve el compensador de adelanto? Se basa en determinar o mejorar las características del estado transitorio, como cuáles: sobreimpulso y acelerar la respuesta. Para eso me sirve el de adelanto. ¿Y qué es lo que tengo que hacer si lo quiero hacer a manita? Todo esto que viene aquí. Son 5 pasos. Aquí viene un ejemplo. Si lo quieren seguir, ahorita les voy a decir yo de forma rápida cómo hacerlo con el MATLAB. Porque pues ya esto era como se hacía anteriormente. De hecho, aquí viene un método, miren. Pero este método todavía está muy antiguo. Entonces, vamos a enseñarles. Ahorita les voy a enseñar otro método más rápido que este. Ahora, si tengo un compensador de retardo, ¿qué es lo que tengo? Si se dan cuenta, básicamente son las mismas fórmulas. Lo único que cambiará, pues va a ser quién es mayor, si el R1C1 o el R2C2. Ahora,
¿Para qué me sirve el compensador de retardo? Pues ya se estarán imaginando que si el de adelanto me servía para la respuesta transitoria, pues aquí me va a servir para la respuesta estacionaria, el estado estacionario, el régimen permanente. Y es lo que me dice aquí. ¿Okay? Compensación adecuada para sistemas que presentan características satisfactorias de respuesta transitoria, pero no características en estado estacionario. O sea, que si yo quiero mejorar la exactitud en estado estacionario, es decir, con lo que ya me voy a quedar, voy a optar por un compensador de retardo. ¿Ok? Mientras que el de adelanto me sirve para la respuesta transitoria. Hay que recordar esos dos conceptos. Adelanto, respuesta transitoria. Atraso, respuesta estacionaria. Y de igual forma, pues tengo diferentes pasos, diferente procedimiento, en este caso con 7, un algoritmo tal cual que me permite determinar la mejor manera para tener un sistema compensado en atraso. Y bueno, ¿y cuál es el otro? Pues es la respuesta, en este caso el de retardo adelanto o atraso, como quieran llamarle, que combinaría lo mejor de dos mundos, combinaría que en este caso, aquí me dice, básicamente acelera la respuesta, incrementa la estabilidad del sistema y la compensación de retardo básicamente mejora la precisión del estado estacionario. Entonces, uno me va a mejorar el transitorio y el otro me va a mejorar el permanente. ¿Ok? Y pues obviamente tendría que combinar, en este caso, ambos sistemas. Aquí me lo están haciendo con impedancias complejas. No sé qué tan familiarizados estén con este tema, lo vieron en análisis de circuitos, no sé si en el 2, ahí debieron de haber visto algo de impedancias complejas. Que si se dan cuenta, la tenemos que convertir el capacitor a impedancia, básicamente. ¿Cómo? Pues ya sabemos que sería el inverso, ¿no? Y por aquí viene más procedimiento, algunos pasos de cómo lograr a cabo ese cometido y pues obviamente un ejemplo. Esto sería ya de forma manual, básicamente, ¿no? Y vean que los sistemas efectivamente baja el sobreimpulso y si se dan cuenta en la respuesta estacionaria también la mejora bastante. ¿Okay? Y lo acelera también, que era lo otro del adelanto. Bueno, y finalmente nos vamos a ir al siguiente, que sería en este caso lo mismo, pero nada más que en el método de respuesta en frecuencia. ¿Qué tiene de diferente? Pues básicamente es la forma en la que me dan los parámetros de operación. ¿A qué me refiero con esto? Si recuerdan ahorita, por el método del LGR, los parámetros de operación me los daban en forma de tiempos, o sea, tiempo de levantamiento, asentamiento, factor de amortiguamiento, etc. Mientras que si me dan en este caso, los parámetros, como por ejemplo, frecuencia de cruce de ganancia, magnitud de pico de resonancia, margen de fase, margen de ganancia, aquí, si yo tengo que obtener esos valores, pues entonces tendría que utilizar el método de respuesta en frecuencia. ¿Okay? Esa sería la gran diferencia. El cómo, en este caso, lo vamos a decir así, el cliente, si lo quieren ver, o el operador, o la persona que nos está encargando ese proyecto, nos dice, ¿sabes qué? Yo ocupo que tenga un margen de fase, un margen de ganancia, tal. O ¿sabes qué? Lo otro que se me hace más lógico que me digan, yo quiero que tenga un pico de resonancia, tal. Ah, ok, me estás dando esos valores, yo tengo que utilizar la respuesta en frecuencia para poder determinar esos compensadores. Pero si llega otro y me dice, hey, ¿sabes qué? Quiero que el tiempo de levantamiento y el tiempo de asentamiento sean tales. Ah, entonces ya tengo que utilizar el LGR. ¿Estamos? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, profe. Bueno.
¿Y cómo hacemos eso aquí en SmartLab? De forma rápida. Antes de salir de vacaciones, yo les mencionaba una herramienta que se llama SISOTool. En este caso, yo necesito declarar una función de transferencia. Vamos a poner una función de transferencia de segundo orden para tener, en este caso, poder observar una respuesta transitoria, ¿no? Porque pues, básicamente si ponemos una de primer orden, nada más estaríamos viendo el de permanente. Entonces, ahí está. Este está facilito. ¿Ok? Entonces, yo abro la herramienta de SISOTool y voy a tener 4 gráficas. Bueno, ahorita ya son 3 gráficas. Que voy a tener la gráfica de bode, que me va a permitir determinar respuesta en frecuencia. Voy a tener la gráfica de LGR y un step al sistema. Bueno, aquí en la respuesta en frecuencia vamos a seguir viendo un poco más antes de seguir. Fíjense bien, ¿qué me hace un compensador de adelanto antes de ver el SISOTool? ¿Qué me hace un compensador de adelanto en frecuencia? Pues básicamente es modificar la curva de respuesta de frecuencia para proporcionar un ángulo de adelanto de fase suficiente para compensar el excesivo retardo de fase asociado a la componente del sistema PIC. Parece que está en chino eso, pero lo único que me hace es levantar, miren. Levantar, en este caso, la fase. ¿Y qué me hará el otro? Aquí vienen algunos procedimientos, al igual que el LGR. Todo eso. ¿Qué me hace en este caso, el de retardo, pero en frecuencia? Dice aquí, es proporcionar una atenuación en el rango de las altas frecuencias a fin de aportar un margen de fase suficiente al sistema. Okay. Este trabajaría, en este caso, para reducir el rango de altas frecuencias. Y pues ya se abrió la de SISOTool. Tenemos en este caso la gráfica que ya conocemos al aplicar el step. Si bien podemos mejorar aquí la respuesta moviendo los polos, seguimos teniendo ese sobreimpulso y seguimos teniendo un movimiento no adecuado, lo vamos a decir, en la gráfica bueno, en la sección más bien del estado estacionario. Entonces, aún yo moviendo los polos de mi sistema, observen que sigo teniendo sobreimpulso y no llega, además que, fíjense que estoy por 10 a la menos 7. Yo aquí esto le estoy mandando en 1. Entonces, si yo me acerco a los polos, no jala bien. Si yo me alejo de los polos, ¿qué ocurre? Tengo más oscilaciones y tardo más en llegar a un régimen permanente y tampoco llego al 1. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Pues añadir polos y ceros. ¿Pero de qué forma lo vamos a añadir? Pues obviamente en forma de compensadores. ¿Ok? Yo aquí puedo especificar, fíjense bien, puedo especificar los parámetros de diseño. Puedo, mediante esta tablita que tenemos aquí, fíjense bien, en el step response, o sea, aquí puedo modificar el porcentaje de rizo, el porcentaje de configuración, de undershoot, overshoot, setting time y rise time, que son lo que le estaba comentando ahorita. Factor de amortiguamiento, tiempo de levantamiento, tiempo de asentamiento, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué tan bien yo lo quiero? Ok, en tiempo, aquí está. Si me voy ahora a los parámetros de diseño de la gráfica de bode, pues aquí en lugar de utilizar los parámetros temporales, aquí voy a utilizar los parámetros frecuenciales. Como lo podemos observar aquí, miren. Frecuencia, magnitud para el lado final y para el lado inicial. ¿Okay? Entre otros parámetros. Entonces, desde aquí
yo puedo indicar los parámetros de diseño. Y en base a esos parámetros de diseño, recuerden que yo voy a determinar si voy a utilizar la respuesta frecuencial o respuesta del LGR para hacer los compensadores. Vamos a hacer uno y uno. Primero lo vamos a hacer con este. Bien, ¿cómo le indico yo ahora que voy a introducir un compensador en la gráfica del LGR? ¿Qué tengo que mejorar aquí? Primero me tengo que preguntar. ¿Qué tengo que mejorar? La respuesta transitoria. Por lo tanto, ¿qué tengo que meter? Un compensador de adelanto. ¿Cómo lo introduzco? Aquí hay una forma que dice editar compensador. ¿Ok? Y desde aquí yo puedo añadir polos y ceros, pero no a mi antojo, sino que aquí en la parte de abajo tendría el lead y el lag, que son las formas de los compensadores. Lead, atraso, lead, adelanto. Yo puedo introducir un compensador de adelanto y observen cómo inmediatamente la respuesta transitoria mejoró. ¿Ok? Que es el fin que tiene el compensador de adelanto, mejorar esa respuesta. ¿Estamos? Y obviamente por aquí puedo modificar la ubicación de los polos y los ceros de este sistema. ¿Ok? Voy a borrar este. ¿Qué pasaría ahora si yo introduzco un compensador de atraso? Pues en teoría debería de mejorar la respuesta permanente, pero observen lo que pasó. Se hizo inestable el sistema. ¿Por qué se hizo inestable? Porque yo aquí lo primero que tengo que recuperar es la respuesta transitoria porque tiene diferentes oscilaciones. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que agregar sería este. Incluso, quizá, solamente con este ya lo pueda hacer. ¿Okay? Entonces, cierro esta ventana y empiezo ahora sí a mover aquí en el RLocus los diferentes parámetros para ver en qué momento yo mejoro esa respuesta. Recuerden que estos dos polos ya los tenía. Aquí tengo un polo y acá tengo el cero, porque recuerden que en el de adelanto primero va el polo y luego va el cero. Entonces, si yo sigo moviendo estos dos cuadritos, estos tres cuadritos, pues se van moviendo todos al mismo tiempo y poco a poco voy mejorando la respuesta transitoria. ¿Ok? Tratando de no empeorar la respuesta permanente. Aquí la estoy empeorando porque miren, entre más me alejo del cero del compensador, más atenuación voy a tener en la respuesta permanente. ¿Estamos? Entonces, si yo me alejo más y más y más, va a llegar un momento en donde ya estoy en el orden de los 0.015. Pero estoy mejorando la respuesta transitoria, que es el fin que tiene el compensador de adelanto. Ahora, ¿qué pasa si yo me voy para el otro lado? Mejoré la respuesta transitoria, pero también estoy mejorando la respuesta permanente. Y si me acerco a su cero, fíjense bien, estoy mejorando la respuesta transitoria, ¿okay? Y también la respuesta permanente. Sigo mejorando. Vamos a pasarnos directamente hacia el cero. Cuando yo me voy al cero, ahí empeora todo otra vez. Entonces debo de buscar una relación tal que mejoren ambas dos sin perjudicar una de la otra. Vamos a dejarlo así más o menos, ¿ok? Porque aquí es más gráfico lo que estamos analizando y es más rápido. Ahora voy a introducir un compensador de atraso. Voy a hacer la combinación. Introduzco el compensador de atraso y ya tengo más opciones para estar modificando los diferentes valores. Aquí está el compensador de atraso, miren. Serían estos dos y el compensador de adelanto que ya teníamos, aquí está.
¿Ok? Obviamente no voy a mover este polo hacia el otro lado porque ahí ya se me va a hacer un compensador de atraso. Estamos, hay que tener mucho cuidado con eso. De este polo, no moverlo hacia acá, miren. Ahí estoy cometiendo un error. ¿Por qué? Porque tengo dos compensadores de adelanto. Este, que pertenece al compensador de atraso, debe de quedar en el compensador de atraso. O sea, debe de quedar antes del polo de ese compensador. ¿Se va entendiendo? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, ¿Sí le profe. están agarrando? Yo sí. Bueno, es que así está fácil el diseñar compensadores, pero háganlo a mano para que vean cuánto van a tardar. Bien, vamos a introducir ahora sí parámetros de diseño. Como por ejemplo, se me ocurre aquí que en este caso el tiempo de asentamiento, de levantamiento, perdón, sea, no sé, 2 segundos le vamos a poner. Y el tiempo de asentamiento ya se quede directamente en 5 segundos para que sea más rápido. Que el porcentaje de overshoot sea un 1%, o sea que no sea tanto. Y este lo vamos a bajar también a que sea, no sé, 40. Ahí está. Entonces se me ponen unas gráficas, miren. Me ponen unas gráficas en donde yo con estas gráficas tengo que determinar la mejor operación que va a tener este sistema. Principalmente lo tendría que subir hasta que me dé el 1. ¿Ok? Entonces sigo modificando yo aquí estos valores. A ver, ahí lo estoy subiendo el 1, miren. ¿Ok? Voy subiendo, voy subiendo. Se me va empeorando un poco más el otro, pero bueno, pues son cosas que tengo que sacrificar para poder mejorar las diferentes respuestas que voy a tener. Aquí ya me estoy pasando un poco, miren, del 10% que le había puesto. Entonces, yo puedo seguir moviendo esos valores, perdón, a ver de qué forma el sistema mejora. Puedo incluso este 0, traerme un poquito más hacia a la izquierda para ver si así puedo seguir mejorando este sistema. ¿Ok? Es la ventaja que tenemos, miren. Que yo puedo modificar vamos a decir, la trayectoria en la cual se van a desplazar los diferentes valores de la ganancia K. De tal forma que mi sistema tenga un mejor comportamiento. Okay, y entonces aquí ya, pues, ustedes van modificando hasta ver en dónde consiguen una mejor respuesta y ya en base a eso, pues ya tendrán ustedes el compensador. Si a pesar de todas estas cosas que le estamos moviendo, no logramos nuestro objetivo, bueno, pues ahí habría dos cosas: implementar un PID, a ver si así lo podemos resolver, o la otra es modificar algún parámetro de la planta de esos que son fijos. ¿Okay? Pero pues eso ya sería meterse directamente en el sistema y no compensarlo o no controlarlo utilizando métodos externos a ese sistema. Bien, así funciona entonces lo que sería los compensadores utilizando el LGR. Si me dan, en este caso, los parámetros de operación en tiempo, que son estos que acabo de modificar yo aquí. Aquí sería en edit. Estos que tengo yo aquí. Vamos. Entonces yo puedo ser un poquito más estricto e ir modificando los diferentes parámetros. A ver, ¿qué me dice aquí? Ahí está. Puedo ser un poquito más estricto e ir modificando los parámetros o puedo abrir un poquito más el panorama siempre y cuando la planta me lo permita y
poder cumplir con esos parámetros. Porque si estoy hablando aquí de metros, pues a lo mejor el que tenga una respuesta máxima o un pico máximo a tener que hacer un poquito más aquí, que tenga una respuesta, un pico máximo de este valor de 1.1, fíjense bien, es la amplitud máxima, no representa tanto en mi sistema, ¿ok? No representa tanto como sí que lo tengo que hacer rápido. Entonces yo aquí ya tengo que ver, a ver, ¿qué tipo de sistema es? Ah, pues un sistema mecánico. Ok, y eso que me están viendo las amplitudes que son metros. Bien. Un metro. Habrá mucha diferencia en un sistema mecánico que sea 1.1 metros. O sea, ya dependerá. Si a lo mejor es un brazo robótico que está operando y se requiere una alta precisión, pues entonces no me conviene. Pero si hablamos de un sistema eléctrico y a lo mejor es algo que tenga que tener un voltaje de 1 o de 1.1 o realmente 0.1 de volt, sabemos en la práctica que no representa mucho. Entonces, aquí yo tendría que analizar qué tipo de sistema es y qué me conviene más tener en ese sistema. Ahora, pudiera ser aquí, si es un sistema mecánico, que yo tenga que mantener esto por debajo del 1 para que no se me pase. A lo mejor hay una pared y choca con la pared. A que me llegue al 1 directamente en la respuesta permanente. ¿Cómo lo haría? Ah, pues ahí a lo mejor, si es un sistema mecánico, pues lo hacia la derecha 1 metro o lo que me falte, los 30 centímetros que me faltan. Bueno, en este caso sería como 10 centímetros que me faltan. Ya lo podría mover. O sea, porque es un sistema mecánico. El sistema mecánico puedo añadirle algún componente para que incremente su longitud, pero con eso pues voy a conseguir otros parámetros como a lo mejor pues incrementar el peso y ya eso ya tendría que ser otra cosa. Pero se va entendiendo las formas que yo tengo para compensar. Y como aquí con el CISO Tool pues rápidamente analizo el sistema y lo voy mejorando. ¿Ok? Ya aquí pues ya dependerá mucho del operador. Bien. Entonces aquí de igual forma podemos modificar en dónde queremos que nos queden esos polos y esos ceros. Asimismo podemos modificar la constante K del compensador. ¿Estamos? Y aquí ya tendría un compensador de atraso adelanto, puesto que están los dos incluidos. Ya, pues puedo quitar uno, a ver, porque me gustaba más la otra respuesta. Pues aquí ya lo modifico y pues aquí nada más recuerden que para que sea el compensador de adelanto, este polo me debe de quedar siempre al lado izquierdo de este cero. O sea, de los que le estoy metiendo. Puedo a lo mejor aquí, se me ocurre incrementar un poquito más este para tener más recorrido y ver si con ese más recorrido que le estoy dando consigo una mejor respuesta. Sí mejora bastante el tiempo en este caso, la respuesta transitoria, pero no consigo modificar o incrementar la amplitud en el régimen permanente. Pues aquí no hay otra, repetimos el procedimiento, que sean los dos, tanto el de adelanto como el de atraso. ¿Ok? Y aquí es viceversa. En este caso, en el lag, recuerden que el cero tendría que ir antes que el polo. Por eso esto es mayor, esto es menor, porque pues la gráfica a la izquierda, entre más a la izquierda estés, más grande va a ser el número, pero negativo. Entonces aquí también pudiera yo hacer más recorrido, a ver si así consigo una mejor respuesta.
Pero pues ya vieron que no, yo no estoy consiguiendo una mejor respuesta. O sea, aquí ya podríamos, a lo mejor, tendríamos que utilizar el PID. Quedarme, para mí no, como yo lo haría. Ya dependerá mucho de ustedes. Quedarme con la mejor respuesta que obtuve, utilizando el puro compensador de adelanto, y es más fácil subir esto que quitar las oscilaciones. Para mí. ¿Ok? Ya aquí, pues ya me lo llevo esto, el compensador, lo exporto, o puedo crear un modelo en Simulink para seguirlo analizando. Y ese modelo en Simulink, recuerden que tenemos una herramienta que se llama PyDetuner, en la cual ya les expliqué. Y pues con ese PyDetuner podemos aún más modificar el comportamiento de este sistema, porque ya deja de ser un compensador y un sistema, ya sería un sistema completo, para lograr una mejor respuesta. Aquí en la parte de abajo, en la parte de la derecha, me dice creando Simulink Model. Ahorita vamos a hacerlo todo esto mismo, pero ahora utilizando la gráfica de Bode, que es la respuesta en frecuencia. Aprovechando esto, ¿cómo van en la de PLC? ¿Ya me entregaron todas las prácticas? ¿O tampoco? Ya les quedan pocos días. Ok, aquí ya tendríamos el sistema, tal cual en Simulink, y aquí tengo la planta, la dinámica del sensor, el compensador que acabo de diseñar, que me agarra la variable C en espacio de estados. Es el tema que nos falta. Entonces, si yo aquí ejecuto una simulación, pues aquí puedo ver la salida de cómo se está comportando el sistema. Y recuerden que aquí, en donde está el C, esto sería, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Aquí recuerden que si lo vemos así como triangular, cuando debería ser senoidal, pues es por, aquí es 1 a la menos 3. Ahí está. ¿Qué me dice esto? Pues aquí es el input, que es de una onda senoidal. ¿Ok? Es lo que le está metiendo. Yo pues este obviamente lo puedo cambiar. Lo puedo cambiar por un step para ver si efectivamente este está funcionando. Pero aquí pues obviamente cualquier cosa que yo le ponga lo va a tumbar a 0.8 de amplitud. No se alcanza a ver porque es el régimen transitorio. Muy bien. Aquí en esta parte yo puedo abrir este lazo y meter un PID. Ya eso se lo dejo a ustedes. Pero aquí, ¿no? En esta parte, porque dan de cuenta que todo esto ahora va a ser mi nuevo sistema, o todo esto, si lo quieren ver, va a ser mi nuevo sistema. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cómo hacemos todo esto, pero ahora en respuesta frecuencial? Voy a cerrar esta herramienta para volverla a abrir ya con los valores nuevos. Tenemos el mismo sistema, nada más que ahora las operaciones o las condiciones de diseño van a estar dadas por el margen de fase o margen de ganancia, magnitud o pico de resonancia. Tenemos el mismo sistema. Ya no voy a utilizar el R-locus para hacer las compensaciones. Me voy directamente ahora al sistema, o en este caso al de magnitud y fase, el de Bode, y voy a introducir nuevos parámetros de diseño. En este caso, los márgenes de ganancia y fase
aquí los voy a poder poner. ¿Cuánto quiero que tenga? Vamos a cambiar al dB porque a mí en lo personal me gusta más utilizar las variables absolutas. Ahí está. Entonces, ahí lo tengo ya en absoluto. Para mí es más fácil leerlo porque si yo esto lo convierto a volt, yo ya sé, un volt o 0.4 volt, 0.6 volt, lo que sea. Entonces, de nueva cuenta, repetimos aquí lo que le vamos a poner. En este caso, recuerden, el margen de ganancia y fase. Entonces, a lo mejor yo aquí quiero que este sea, vamos a ponerlo, que no se me pase, que me quede en el 1. Y este de acá, 30 grados me parece suficiente. Entonces, aquí me está diciendo que la ganancia el margen de ganancia y el margen de fase son mayores que lo que le estoy poniendo yo acá, que tiene que cumplir esas condiciones. ¿Dónde me doy cuenta de esto? Aquí en la parte de abajo me dice ganancia de fase y frecuencia y el estable. Margen de fase, margen de ganancia. Infinito me dice I. Y acá me dice 90 grados. Obviamente son mayores que las dos condiciones que yo le estoy poniendo. Entonces yo aquí ya tengo que empezar a modificar los diferentes valores. ¿Cómo? Le edito el compensador. Fíjense bien, acá lo estoy haciendo, ¿no? Edito el compensador y voy a introducir un compensador de adelanto. Noten que al introducir el compensador de adelanto, se pone en el R locus porque al final de cuentas estoy introduciendo polos y ceros. Pero ahora me voy a centrar en la gráfica del bode para poder modificar los valores. ¿Ok? Entonces aquí yo puedo empezar a mover esta gráfica, miren. ¿Ya ven cómo se está moviendo? Ojo aquí, les recuerdo, el polo tengo que cuidar que no se me vaya a ir adelante del cero, porque deja de ser de adelante. Entonces, ahora basándome en esto, pues yo empiezo a mover aquí, ahí se va reduciendo, miren, lo ocupo hacer un poquito más para arriba para que me llegue al 1. Cuidando obviamente de que el margen de ganancia y la frecuencia pues continúen en el semiplano izquierdo para poder que el sistema siga siendo estable. Entonces lo voy a subir más. Pero por más que lo subo, no consigo casi superar el 1 que quiero. Ojo, aquí estoy manejando una frecuencia. Si yo me paso de esa frecuencia, a lo mejor lo que estoy haciendo acá ya no me va a funcionar. Entonces también debo de cuidar la frecuencia a la cual estoy operando este sistema. Lo voy a cambiar aquí a Hertz. A ver si me da bien de Hertz. Sí, a Hertz. Entonces estamos hablando aquí que estoy trabajando una frecuencia de aproximadamente 0.01 Hz. O sea, básicamente nada. Más o menos le estoy pegando a 0.1 Hz. Entonces, aquí tendría que analizar si mi sistema lo voy a estar trabajando a frecuencias demasiado bajas,
sea que no va a cambiar tan bruscamente el set point, pues sí me funciona. Pero también, ¿qué puedo hacer? Recorrerlo hacia la derecha, ¿ok? Pero vean lo que pasa en el régimen transitorio. O sea, yo me tengo que cuidar de las dos cosas. Si ahora lo moví hacia la derecha, pues consigo que la respuesta frecuencial se dé a mayores frecuencias. Pero lo que ocasiono es que mi sistema poco a poco se vaya pasando al modo inestable. Entonces yo tengo que cuidar todas esas cosas. Puedo mover este cero que tenemos acá para ver de qué forma puedo ayudar al sistema. Vean que al hacer esto no me conviene, entonces yo tengo que regresarme a como lo tenía anteriormente, porque estaba mejor esa respuesta a como la tengo ahora. Y me puedo ayudar de las dos gráficas. Me puedo ayudar de las dos gráficas. Puedo ayudar de la gráfica del R-Locus, ¿ok? Porque recuerden que las dos son interactivas. Y en base a esto conseguir una mejor respuesta para ambas cuestiones. Tanto para los parámetros de diseño para la región de frecuencia como para la respuesta transitoria. ¿Ok? Entonces, aquí a lo mejor yo me tengo que mantener en este margen. Pues órale. O me tengo que mantener ciertos parámetros de operación acá. Pues ahí ya cambio los valores. ¿Ok? Recuerden que aquí estoy utilizando un sistema inventado. O sea, puede ser que no se pueda controlar en la vida real. O que no pueda compensarlo de forma satisfactoria en la vida real. ¿Estamos? Y así es como funcionan los compensadores, tanto adelanto, atraso en el LGR como en frecuencia. Y la combinación de ambos. Aquí lo único que ustedes se tienen que memorizar es, a ver, el de adelanto para que siga siendo adelanto, el polo debe estar antes del 0. Y el de atraso, para que siga siendo de atraso, tiene que estar el 0 antes que el polo. El de adelanto acelera la respuesta transitoria y disminuye los sobreimpulsos. Y que el de atraso mejora el régimen permanente. Son las dos cosas que ustedes deben de aprender. Y adicionalmente, ¿de qué método van a utilizar? Bueno, pues si estamos hablando de que me están dando los parámetros de operación en tiempo, como por ejemplo el overshoot, el rise time o el setting time, pues tengo que utilizar estos. Si me están dando los márgenes de ganancia, pues tendría que utilizar el de frecuencia. Es lo único que ustedes tienen que memorizar o aprender, porque el resto lo hacen MATLAB de forma gráfica. Y habrá cuestiones que imposibilitan el compensador. Por eso es mejor utilizarlo aquí en el MATLAB, con la herramienta del CISO Tool, porque aquí rápidamente me doy cuenta si ando o no ando en donde quiero que esté mi sistema. Y esto pues ya lo podría mover acá, o como ustedes quieran moverlo, de tal forma que mi sistema mejore. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, para el lugar geométrico se utiliza la gráfica de Bode y para la respuesta en frecuencia No, perdón, la respuesta en frecuencia es Bode y el lugar geométrico el R-Locus. Sí. Esto para el R-Locus, pero no de esa manera, sino que el R-Locus es para el tiempo y el Bode para frecuencia. O sea, está bien lo que dijiste, pero mejor así. Frecuencia Bode, R-Locus o LGR, tiempo.